Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es sin duda la gran aventura pendiente de la humanidad, la posibilidad de salir fuera de las fronteras de nuestro planeta y explorar el más allá de la zona en la que habitamos habitualmente. Hoy vamos a hablar de la exploración del espacio. El otro lado de la realidad pretende acercarles a los misterios que rodean ya no la exploración de las estrellas lejanas, sino la exploración de los mundos cercanos como la Luna o como el planeta Marte. Sin embargo, hace ya 30 años que no sentimos el cosquilleo de ver a un ser humano poner el pie en otro mundo distinto a la Tierra. 30 años en los que ningún ser humano ha puesto el pie en ese mundo que tenemos tan cerca de nosotros como es la Luna, a unos 400.000 kilómetros solo de nosotros. Para hablar de ello tenemos esta noche a varios invitados de excepción. El primero que les quiero presentar se llama Luis Ruiz de Gopegui. Buenas noches. Hola, buenas noches. Luis Ruiz de Gopegui es doctor en Ciencias Físicas, responsable de la Estación Española de la NASA durante el alunizaje del Apolo 11. Y además, durante 10 años fue el director de operaciones de la NASA en España. Don Luis, ¿por qué llevamos 30 años sin volver a la Luna? Bien, fundamentalmente porque es muy caro. Los soviéticos se retiraron de la carrera hacia la Luna porque los americanos habían llegado ya y se dedicaron a hacer estaciones espaciales. Y los presupuestos no dan para dos actividades al mismo tiempo. Los americanos se dedicaron a hacer el transbordador espacial y tampoco tenían dinero para continuar con el programa de ir a la Luna. Hay mucha gente que piensa que en 1969, cuando Armstrong pone el pie sobre la Luna, no teníamos la tecnología suficiente como para poner un hombre allí. Los ordenadores eran muy primitivos. Casi hoy una calculadora científica tenía más tecnología que la NASA. Es cierto, pero la tecnología que hace falta para ir a la Luna no son ordenadores, que son muy importantes, sino son cohetes. Y todavía no se ha superado el Saturno V. O sea, la tecnología del Saturno V es el cohete más potente que se ha construido y todavía no lo hemos superado. O sea que la tecnología no ha avanzado tanto como la gente cree en cohetes, que es lo más importante, en lanzadores, en ordenadores, por supuesto. Tenemos también en nuestra mesa de trabajo a Santiago Camacho. Santiago Camacho es periodista y autor de un libro ciertamente polémico que se titulaba 20 grandes conspiraciones de la historia. La portada del libro ya era de por sí bastante elocuente. Un fotomontaje en el que un fotógrafo desprovisto de escafandra tomaba una fotografía a un astronauta, dando a entender que todo aquello fue un montaje cinematográfico, que no se fue realmente a la Luna. Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una creencia, por cierto, bastante extendida en los Estados Unidos. Pues bastante extendida. Mucho luna escéptico, ¿no? Muchísimo para hacer 35 años que sucedió esto, y según las estimaciones de la propia NASA, alrededor de unos 30 millones de estadounidenses. Ni se ha molestado en contar el resto del mundo, donde podría incluso ser mayor la cantidad. Y es curioso porque dentro del mundo de las teorías de conspiración, pues algunas que tienen muchos visos de ser reales, o que incluso luego con el tiempo se comprueban que así lo ha sido, en principio no tienen mucha aceptación popular, pero esta en concreto no solamente tiene una aceptación popular increíble, sino que tiene una supervivencia absolutamente inmune a todo tipo de desmentidos, de demostraciones. Incluso, por poner un dato curioso, hace relativamente poco se produjo un documental en tono irónico, precisamente para
para desdramatizar todo este asunto, al cual amablemente pues muchos de los presuntos implicados en esta conspiración, desde Donald Rumsfeld hasta Henry Kissinger, pasando por la viuda de Stanley Kubrick, que habría sido el realizador de los efectos especiales, se prestaron a hacer un docudrama reconociendo, entre comillas, su participación en esto, pues tuvo un efecto rebote contrario, y una encuesta hecha antes de la emisión del programa y otra hecha después demostró que había crecido en un 10% el número de escépticos. Un momento, lo que quieres decir es que en Estados Unidos hay una parte de la población que cree que Stanley Kubrick fue el creador de la película que nosotros vimos por televisión de la llegada del hombre a la luna. Sí, las teorías de la gente que defiende esto son de lo más variopintas, algunas de ellas son absolutamente incongruentes unas con otras, pero digámoslo así, que el corpus más aceptado viene a decir que el elegido para realizar este gigantesco montaje pues fue Stanley Kubrick, que en 1968 rueda a 2001 una odisea del espacio, impresiona a los responsables del presunto engaño y entonces le encargan este asunto. Luis Ruiz de Copegui, aquel alunizaje histórico de julio de 1969 lo siguió usted desde la estación de seguimiento de Fresnedillas, a las afueras de Madrid. ¿Cuánta gente había ese día en la estación trabajando? Me imagino que muchísimas personas. Del orden de 100. A esas 100 personas supongo que estarán convencidas absolutamente que todo aquello fue real, claro. Yo creo que no son esas 100 personas, es el 90% de la humanidad. No tiene el más mínimo sentido discutir la realidad de un hecho público. O sea, cuando se hace un experimento en un laboratorio, bueno, pues se puede decir, oye, la oveja Dolly, vete a saber si fue un experimento real o trucado. Pero la llegada del hombre a la Luna fue un hecho público, que no solo lo vieron los 100 que estaban en Fresnedillas, sino que lo vio el mundo entero, que tenía a su disposición un radiotelescopio. Hasta los atentados del 11 de septiembre fueron las imágenes más conocidas y más divulgadas en las televisiones de todo el mundo. Ese primer paso para el hombre que dio Neil Armstrong al poner el pie sobre la superficie de la Luna. Sin embargo, Santiago Camacho, los que defienden esta teoría se apoyan en pruebas fotográficas, sobre todo, procedentes de la propia NASA, en los que ven anomalías muy curiosas. Sí. Me gustaría, Santiago, que repasáramos alguna de estas fotografías, que la viéramos y la comentáramos. Vamos a ver la primera de ellas. Es una secuencia, una breve secuencia, en la que se ve a la superficie de la Luna en una panorámica. Aquí se ve a Charles Duke, al astronauta, y aquí se ve ese segundo astronauta con una sombra completamente diferente, ¿no? Eso es lo que han aducido los lunescépticos. De hecho, hay verdaderos tratados escritos sobre las sombras de la Luna, en las cuales pues esta gente con una paciencia infinita pues han ido trazando las trayectorias de cada sombra y descubriendo, bueno, este caso es como muy evidente porque forman un ángulo de 90 grados, trayectorias divergentes que no deberían de suceder habiendo una iluminación solar. Por supuesto, la propia NASA y otros expertos pues tienen explicaciones razonables. ¿Cuál sería la explicación razonable a estas dos sombras divergentes pues mira, que vemos de... Como no soy experto en el tema, no te puedo precisar, pero todas las explicaciones razonables proceden de la orografía del terreno, es decir, que las sombras al estar proyectadas sobre el suelo, pues dependiendo de la orografía del terreno, pues se proyectan para un sitio o para otro. Desgraciadamente esto no convence a muchísima gente que sigue viendo muy poco natural que una sombra vaya para un lado y otra vaya para otro. Hay más, evidentemente, más imágenes. Vamos a ver otra bien famosa que también ha dado pie a muchas especulaciones. Este primer plano de un astronauta, ¿qué es lo que ven los escépticos? Aquí el típico escéptico de estos asuntos vería varias cosas. Una de ellas tiene su importancia, que tiene que ver con la cámara que lleva fijada al pecho, que es la cámara fotográfica que llevan los astronautas, una Hasselblad de una calidad excepcional, y que no tenía visor, puesto que además con el casco no hubiesen podido hacer uso de él.
Uno de los argumentos más recurrentes que utiliza esta gente es que, bueno, con una cámara en estas condiciones, ¿cómo los encuadres de estas fotografías que todos tenemos en nuestras enciclopedias son tan perfectos, son tan profesionales? Ese sería uno de los puntos que tendrían que ver con esta foto. Otro tendría que ver con la ausencia de claroscuros en las fotografías lunares. Se supone que en un entorno sin atmósfera, en el cual no hay difusión atmosférica de la luz, no hay una refracción de la luz debida a la atmósfera, los claroscuros tendrían que ser absolutamente radicales, no habría zonas de penumbra. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que le da la luz al astronauta por la parte izquierda de la fotografía, se pueden apreciar perfectamente los detalles del traje por la parte derecha. La NASA achaca esto a la propia textura blanquecina, absolutamente blanca, y la tremenda luminosidad que viene del Sol, que refleja la luz desde abajo, y por tanto pues sí genera esos claroscuros. Otra cosa muy curiosa que dicen es que en imágenes como esta que veíamos no se aprecian estrellas, que teóricamente las noches de luna sin atmósfera deberían ser absolutamente llenas de estrellas, ¿no? Sí, además ese es un argumento al que se han agarrado incluso personas de formación científica, como la directora de astronomía del Observatorio de Greenwich en su momento, y que los fotógrafos sí saben que para en ese entorno hacer una fotografía del firmamento, un firmamento que sería espectacular, que duda cabe, porque sin una atmósfera que lo entorpezca, pues podría ser un espectáculo sobrecogedor, pero esos puntitos de luz necesitarían un tiempo de exposición larguísimo. Llevaban además una película de 160 ASA en esa cámara, no era una película muy sensible, con lo cual el tiempo de exposición hubiese sido mayor, pero sí llama la atención que no tuvieran esa curiosidad de simplemente tomar una fotografía de ese firmamento maravilloso. Luis Ruiz de Gopegui, fueron muchas las misiones, 6 exactamente, las que pusieron el pie en la Luna, y se trajeron unos 400 kilos más o menos de rocas lunares. Eso sería quizá la mayor prueba de que sí que estuvimos allí, ¿no? Las pruebas son prácticamente infinitas. Hubo 6 misiones. Se siguieron de todas partes del mundo. Había una lucha tremenda entre soviéticos y americanos. No se podían engañar. Si algunas veces habían lanzado una misión y habían dicho algo que era falso, inmediatamente el contrincante decía, no, eso no fue así, sino que... O sea que no tiene el más mínimo sentido que por una fotografía que, con perdón, la mayoría de ellas están trucadas, porque se habla mucho las fotografías de la NASA. No creo que la NASA ponga su sello a una de esas fotografías, porque es facilísimo cambiar una sombra, es facilísimo, o sea, son fotografías trucadas la mayoría de ellas, pero aunque no estuvieran trucadas, pues por ejemplo, lo que ha dicho Camacho, que por qué no se sacaron fotos de las estrellas. Hombre, porque a la Luna no se fueron a sacar fotos de las estrellas. De las estrellas tenemos millones de fotos de los observatorios astronómicos. A la Luna se fue a otra cosa. Y lo que convenía era ver a los astronautas, ver esto, y ver el cielo, pues no tenía la más mínima importancia. Quiero que vean una fotografía más, al menos, de estas secuencias. Es una fotografía también muy curiosa, Santiago, la que vamos a ver, en la que se ve esa bandera ondeando cuando, evidentemente en la Luna no hay aire, ¿no? Esto es quizá la foto favorita, ¿no?, de los conspiradores. Sí, esa es la foto favorita, además de uno de la nueva ola de escépticos, que es Bart Sebring, que no solamente afirma que tiene esa foto, sino que tiene la filmación en la cual se puede ver moviéndose. Todos conocemos que efectivamente en el momento de clavar la bandera hay un movimiento muy claro en ese plano de la bandera, pero Sebring lo que afirma tener, y que todavía pues no parece que haya revelado al mundo, es una foto en la que la bandera está absolutamente sola, sin nadie que la toque, y se mueve. Bueno, son muchas fotos, muchas las pruebas circunstanciales o no que aducen los lunescépticos, pero hay muchos más misterios en el espacio que desde luego van a venir esta noche a esta mesa y que discutiremos después de la publicidad.
Continuamos en el otro lado de la realidad, embarcado en un viaje que nos llevará a millones de kilómetros de aquí. Lo haremos dentro de unos instantes porque antes de pasar página y viajar hasta el planeta rojo, hasta Marte, donde están ocurriendo en este momento muchas cosas de interés para la ciencia y para la humanidad en general, queremos repasar un gran tópico relacionado con los misterios de la Luna. Aceptando que efectivamente el Apolo 11 estuvo allí en julio de 1969 y que el astronauta Neil Armstrong puso el pie en la Luna, en el Mar de la Tranquilidad, en el cráter del Mar de la Tranquilidad, también tenemos que reflexionar sobre algo que ha estado circulando durante muchos años en los ambientes interesados en los misterios, y es la posibilidad de que esos astronautas de la misión Apolo 11 hubieran tenido un encuentro cercano con luces extrañas en la Luna, algo que la NASA supuestamente silenció merced a un bucle de seguridad que tenía con las comunicaciones con el planeta Tierra. Don Luis Ruiz de Gopegui, ¿existía ese bucle de seguridad, ciertamente? No. ¿No existía ese bucle de seguridad? No. No sé lo que llama usted bucle de seguridad. Que no se emitía en directo la información a todo el mundo. Se emitía completamente en directo. Bien, pues hay un fragmento que circula desde hace muchos años en distintos ambientes y que incluso ha llegado a ser discutido en Naciones Unidas, que en algunas reuniones de Naciones Unidas donde se habla precisamente de esto que quiero que escuchen, algo que forma parte supuestamente de las conversaciones de Armstrong con la Tierra. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. But you go the other way. Go back the other way. Well, this kind of rig should, pretty spectacular. God, what is that there? That's I don't know. What the hell is that? Go Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. So let's use the bell. Use the bell. Yeah. But this is unbelievable. Victoria Rock. Bravo Tango. Bravo Tango. En cualquier caso, Luis Ruiz de Gopegui, sí que se ha hablado muchos años de que los astronautas vieron luces. Incluso usted ha participado en debates sobre esta cuestión. ¿Cuál es su posición respecto a este asunto? Yo no creo que los astronautas vieran nada espectacular, porque si lo hubieran visto, se hubiera vuelto a buscar eso. Y ni se volvió al mismo sitio, ni se preocupó nadie por eso. O sea, yo creo que todo esto son habladurías. Y dudo enormemente de que en las Naciones Unidas discutieran nada relacionado con esto. Hay comisiones dentro de Naciones Unidas, pequeñas sesiones de trabajo donde sí que se ha hablado de este tipo de cuestiones. El problema es determinar efectivamente la autenticidad de este tipo de documentos o saber si esto es algo sacado fuera de contexto, porque evidentemente no están diciendo que hay una nave extraterrestre en el Mar de la Tranquilidad, están hablando de una luz extraña. Santiago Camacho, ¿cómo ves este tipo de informaciones? Porque no es solamente Apolo 11, son otras misiones también las que han hablado de luces. Sí, desde luego, los famosos escépticos tienen otra explicación para este tipo de cosas, y es la segunda teoría. La segunda teoría es que las famosas fotografías que hemos visto estaban retocadas porque no se podía mostrar lo que en ellas figuraba realmente. Por eso decía antes que las explicaciones que da toda esta gente, pues muchas veces algunas se dan absolutamente de bofetadas las unas con las otras, y si haces caso a unos no tienes por qué hacérsela a otros. Yo todo esto se lo achaco en muy buena medida a que la NASA siempre ha sido una organización en determinados casos muy hermética. Tengamos en cuenta que nace en un ámbito militar, que actualmente a día de hoy más del 70% de las misiones son de carácter militar y clasificadas como secreto, y que lógicamente supongo que incluso en las misiones Apolo habría algunos experimentos de orden clasificado que tuvieran ese carácter, y en ese caso sí que buena parte de todas estas cosas se consideren como verdaderas o como meras leyendas urbanas, sí pueden haber sido originadas por ese hermetismo. Viajemos, como les decía antes, un poco más lejos, al planeta rojo, a Marte.
está a unos 75 millones de kilómetros de nosotros y en este momento, mientras tenemos esta conversación, allí hay dos pequeños robots, dos rovers, el Spirit y el Opportunity, mandando datos continuos a la Tierra sobre la estructura y la superficie de ese planeta. Se ha hablado muchísimo en estas últimas semanas sobre la posibilidad de que exista agua en Marte, de que en el pasado el planeta rojo hubiera sido más parecido a la Tierra de lo que imaginamos, e incluso hay fotografías que se han ido recibiendo en estos últimos años que parecen avalar la posibilidad de que efectivamente Marte fue un planeta vivo hace algunos miles, quizá millones de años. Me gustaría que contemplaran esta imagen. Es la imagen de un polo marciano. Se ve lo que aparentemente es claramente una estructura de hielo. Para hablar de esto, de si hay agua o no en Marte, si hubo o no agua en ese planeta y si puede haber vida todavía hoy, tenemos en nuestra mesa a Francisco Anguita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es profesor de Geología Planetaria en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y autor de un ensayo que se titula Historia de Marte: mito, exploración y futuro. Don Francisco, ¿podemos suponer efectivamente que el planeta Marte en algún momento de su pasado albergó vida? Se puede suponer, otra cosa es demostrarlo. Esta es una de las misiones de los rovers y en general de la exploración reciente. Hay una, yo diría, obsesión, quizá una cierta deformación en los objetivos, que está dominada esencialmente por los centros de astrobiología, el de la NASA y sus sucursales, como la que hay en España también, aquí en la Comunidad de Madrid, y que tienen el tema de la vida fuera de la Tierra como objetivo principal. Para mí hay una cierta selección en los objetivos que, bueno, yo la discuto ligeramente. Creo que Marte es un planeta súper interesante, tanto desde el punto de vista de la posible vida que pudo existir en el planeta, como desde el punto de vista de la evolución planetaria en general. Creo que Marte es el modelo perfecto que necesitamos para entender mejor la Tierra. Y aquí hay muchos temas sobre la vida y otros más. Claro, hablaba usted de los centros de astrobiología y probablemente muchos madrileños no sepan que existe uno de esos centros de astrobiología a las afueras de Madrid. Se encuentra en Torrejón de Ardoz. Es una instalación científica de gran envergadura, tiene aproximadamente unos 6.000 metros cuadrados de superficie y en este lugar los científicos trabajan en la investigación de la vida extraterrestre y también en determinar los orígenes de la vida en el universo. Están asociados al Instituto de Astrobiología de la NASA, es el único centro fuera de Estados Unidos de estas características. Trabaja también en asociación con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y con el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Hablamos hace poco con el subdirector del Centro de Astrobiología, Javier Gómez Elvira, y le preguntamos por los objetivos de este centro. Uno de los objetivos que tiene el centro es tratar de ver, de averiguar si la vida es un proceso normal en el universo. Es decir, si siempre que se produce una serie de eventos, de que se forman los planetas, está a una cierta distancia de la estrella, hay agua, el clima, en una cierta circunstancia siempre aparece la vida. Nosotros es lo que queremos demostrar, saber si es un proceso normal o quizás lo que ha ocurrido es que en nuestro planeta se ha dado una casualidad y por eso estamos aquí. Una de las grandes dudas sigue siendo si hay vida en Marte, si la existencia de agua pudo condicionar también la existencia de vida. A ese respecto, Javier Gómez Elvira nos responde lo siguiente. De Marte creemos que ha habido agua en el pasado, porque hay muchas muestras de evidencias de que parece ser que ha habido agua. El clima parece ser que también era distinto al actual, pero pensar que en Marte había vida como en la Tierra no se sabe. Es decir, eso es una de las misiones que tiene las sondas que se van a mandar en los próximos años, ver si existe vida ahora y si ha existido en el pasado. Ese es el objetivo. Desde luego pensar que ha habido vida como la que nosotros entendemos como seres humanos, no existe ninguna evidencia clara, ni evidencia de ningún tipo de que pueda haber existido vida en Marte. También le preguntamos por ciertas anomalías geológicas que
sin duda saldrán a colación esta noche en el otro lado de la realidad, como posibles fotos de fósiles que han circulado por algunos lugares, o incluso la existencia de una polémica cara en la región de Sidonia, en una de las regiones sin duda también más polémicas del planeta rojo. ¿Nos responde esto? En Marte sabemos que sean unas circunstancias que puede haber vida, que puede haber, no se sabe. El que haya habido fósiles, el que se hayan mandado imágenes que aparentemente dan ciertas sensaciones, pues la verdad es que es muy difícil, yo diría que casi imposible de decir que son fósiles. Hay cuando se empezó la exploración de Marte, en las primeras imágenes que se mandaban de Marte, había una imagen que muy conocida, que era una especie de cara, y era simplemente un problema de que la resolución de la imagen no era lo suficientemente buena. Cuando la imagen se ha tomado con mucho más detalle, pues se ha visto que era simplemente una agrupación de pequeñas colinas. Entonces quizás la misma situación se dé en las imágenes de los fósiles. Quizás simplemente falta de información, no otra cosa. Ese asunto de la cara de Marte sin duda es uno de los aspectos misteriosos por excelencia del planeta rojo casi desde 1976, desde que la famosa cara de Marte de la región de Sidonia fuera fotografiada por la sonda Viking. Tenemos también en mesa con nosotros a César Sirvent. Él es programador informático y miembro de la Sociedad para la Investigación SETI Planetaria. Participó no hace mucho en la elaboración de este libro. Es un libro en inglés que es El caso para la cara o por la cara de Marte. Y quisiera preguntarte, César, este asunto de la cara, ¿cómo nace? Cuéntanos antes de que veamos esas imágenes. Sí, en 1976 la sonda Viking fotografía toda la región de Sidonia y intentan hacer aterrizar el orbitador y entonces buscar un sitio donde pudieran aterrizar sin ningún problema, que fuera plano y tal. Entonces uno de los científicos, Tobias Owen, está examinando con una lupa las fotografías y cuál es su sorpresa, que en una de ellas descubre una especie de rostro humanoide gigantesco y entonces se queda anodado y exclama: Dios mío, ¿qué es esto? Pero luego, recapacitando, y entonces su mente científica le hace suponer que se trata simplemente de una montaña. Entonces la NASA muestra la foto al público, a la prensa, pero desmiente que sea algo que pueda ser artificial, porque dice que es simplemente un juego de luces y sombras, que una montaña normal, pues por la iluminación, está dando la impresión de ser una cara. Y que hay una fotografía tomada 35 horas después que demuestra que es un juego de luces y sombras. Pero esta foto nunca se ha mostrado y de hecho no puede existir, ya que el orbitador no pasó por esa zona hasta muchos días después. Dieron una excusa, en cualquier caso, para quizá callar la polémica, claro, que inmediatamente se generó sobre este asunto. Desde 1976 hasta 1998 la polémica ha estado abierta. Profesor Anguita, ¿usted cómo ha visto este asunto durante aquellos años, antes de que digamos, entre comillas, se resolviera? Luego hablaremos de esto. Lo he visto como una cosa muy divertida, francamente. Me pareció casi simpático, ¿no? Tuve estudiantes trabajando sobre esto y a veces tomaban referencias de la revista Hola, por ejemplo. Es decir, que esto llegó a todos los niveles, fue un boom, ¿no? Fue algo tremendo. Yo como geólogo tengo mi opinión, por supuesto, pero no sé si es lo que quieres saber. Sí, por favor, claro. Bueno, en la Tierra existen miles de montañas parecidas a esta, no exactamente iguales, y las llamamos los geólogos montes isla. Se forman cuando una capa plana es erosionada y deja un residuo. Y bueno, esto puede tener forma de mesa o puede tener cualquier forma. ¿Hay alguna cerca de Madrid, por ejemplo, que pudieran ver? Sí, el Cerro del Viso en Alcalá de Henares, en la entrada entre Guadalajara, más bien, sí, Cerro del Viso, según se llega a Alcalá de Henares a la derecha, es una especie de gran mesa que es el resto que ha quedado tras la erosión de una gran capa horizontal, que solo queda esto. En Guadalajara, aquí en las zonas cercanas a Madrid, pues hay muchos restos parecidos. Y es una cuestión de que esto nos parezca o nos recuerde a algo. Pues por ejemplo, la mujer muerta como perfil en la sierra, pues le buscamos un parecido antropológico. Esto nos parece divertido, pero a nadie se le ocurre que la mujer muerta haya sido excavada por manos humanas, sencillamente nos recuerda a algo humano. Yo creo que es todo. Claro, hasta 1998 no se vuelven a obtener fotografías de muchísima más resolución, de mucha más calidad de esa zona de la cara de Marte. ¿Qué es lo que descubren esas nuevas fotografías, César?
las imágenes con alta resolución, que es lo que habían pedido los científicos que habían estado estudiando el tema durante más de 20 años, demuestran que la cara no es algo que a simple vista se pueda decir que es artificial, sino que da toda la sensación de ser algo completamente natural. Es esto que estamos viendo ahora, efectivamente. ¿verdad? Esta es una de las imágenes mejoradas, bien procesadas, probablemente por Marc Carlotto, que es uno de los investigadores que trabajó en el tema de la cara de Marte, porque la primera fotografía que divulgaron la NASA había sido procesada con un algoritmo para intentar mejorarla, que dio unos resultados desastrosos, y es una de las imágenes peor procesadas en toda la historia de la NASA, y que nos hace pensar que probablemente lo que se intentó es una maniobra de intoxicación para hacer que cualquier posibilidad de que se pensase que pudiera existir todavía algún signo de artificialidad desapareciese. Hay otra imagen del año 2000, que es la siguiente que contemplaremos, donde vuelve a aparecer esta montaña de perfiles curiosos, comparada un poco en la esquina con la imagen de 1976. Claro, aquí aparentemente no hay rastro alguno de cara, ¿no? Lo que pasa está ahí es el negativo fotográfico de la imagen original, y luego además, si te fijas, hay una perspectiva oblicua que hace que la posible bilateralidad que hay en la cara, es decir, que es simétrica y tiene dos lados, pues como una cara humana, se pierda, ya que está cogido desde un ángulo muy oblicuo. Hay también una comparativa en las imágenes que podemos ver, es una comparativa en la que creo que has trabajado durante algún tiempo. Esa es la imagen, la primera, la que comentaba, de mal procesada, digamos. Mal procesada, probablemente a sabiendas, porque luego vemos a la derecha un programador informático experto en procesado digital de imágenes, pues lo que puede conseguir perfectamente, que es luego una de las imágenes, cuando las vuelve a procesar la NASA correctamente, ya se asemejan a lo que Ian Fleming había obtenido. Lo que llama la atención es que estamos hablando de la región de Sidonia, una región marciana de unos 922 kilómetros cuadrados, y que en apenas unos 20-25 kilómetros cuadrados se encuentra la cara, la llamada cara de Marte, que ahora discutiremos un poco si eso es normal o no, y también algo que ha venido a bautizarse como las pirámides, es decir, una zona donde aparece algo parecido, pues eso, a las pirámides de Egipto. Vamos a ver una de esas imágenes en las que se aprecia efectivamente la cara en la parte superior y todo ese cúmulo de pirámides ahí abajo. Esto es lo que más llamó la atención en cualquier caso a los expertos que participaron en este libro, ¿no? del caso de la cara. Es decir, que en una región tan pequeña como has dicho puede haber tantas anomalías o supuestas anomalías. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos en la esquina inferior derecha pues una pirámide gigantesca de 1,5 kilómetros de alto, y que, bueno, si no es una pirámide realmente exacta, ¿no? Que pudiera dar unas evidencias de artificialidad concluyentes, pero sí que es bastante difícil que por procesos geológicos se pueda generar una estructura con esa simetría. ¿Qué le dice al profesor Anguita, que bueno, su campo de estudio es la geología y a diario es lo que enseña en la Universidad Complutense? ¿Qué le dice una imagen como esa, en la que aparecen ese tipo de estructuras? Me dice que la corteza de Marte está llena de fallas, que son las que nos dan estas líneas rectas. Una falla es una rotura en las rocas. Entonces las fallas nos dan alineaciones de restos. Por ejemplo, esto, si la cámara podrá comprobarlo, pero esa flecha está señalando la famosa cara, y luego hay una alineación de restos por aquí que están siguiendo precisamente una fractura en el terreno. Esto está lleno de fallas, todo, esto aquí, todos los bordes rectos son fracturas. Luego, entonces, esas coincidencias tienen una explicación geológica sencilla, y es la fracturación de la corteza marciana. Yo no lo veo nada de especial, teniendo en cuenta que hay miles de formas aquí. Algunas lógicamente tienen que parecer pirámides triangulares y otras no lo son. Lo curioso, César Sirvent, es que algunas de ellas parece que tenían una disposición geométrica entre sí. Vemos, por ejemplo, unos cráteres que ahora veremos ampliados, perfectamente en línea, ¿no? Es decir, como si estuvieran en una misma línea recta. Sí, pero esto no es una anomalía, sino que simplemente digamos que está para indicar que lo que veremos después, que son unos montículos que, como decías, sí que están ordenados de una forma bastante curiosa. Entonces, esto simplemente es para demostrar que hay, por ejemplo, procesos naturales que pueden producir estas alineaciones. Esto es simplemente un meteorito que se ha fragmentado, y entonces han caído los diversos fragmentos del meteorito en una línea recta. Ajá. Es completamente natural. Es decir, que eso es natural. Exactamente. Y lo que vamos a ver a continuación, digamos que se saldría de la norma
o del cálculo de probabilidades. No tiene una explicación tan normal. Aquí hay 6 montículos, son esas pequeñas pirámides que dices, pero bueno, no es lo importante si son pirámides o no, sino que son unos montículos de unos 200 metros de diámetro y separados distancias del orden de 3 a 5 kilómetros. Y que, como podéis observar, están alineados formando unas líneas paralelas, y podemos contar hasta 4 grupos de líneas paralelas que están codificadas en colores para que se pueda apreciar visualmente de una forma mucho más exacta que, por ejemplo, pues haciendo cálculos o haciendo mediciones. Es decir, se ve directamente a golpe de vista y llama mucho la atención la regularidad y la simetría que existe. ¿Es esto buscarle 3 pies al gato? O 4 o 5, no sé, muchos pies. César, ¿tú crees que si nos hubieran querido dejar quienes fuesen alguna señal, hubieran recurrido a este extraño método? ¿No hubieran dejado algo un poco más claro, menos interpretable? No lo sé. Bueno, creo que Gauss en el siglo XIX propuso talar un árbol, talar un bosque, árboles, de tal forma que formasen un triángulo equilátero para que si existía vida inteligente en Marte pudieran observarlo con los telescopios. Claro. Entonces, de todas formas, no se puede saber si son mensajes de supuestos alienígenas o simplemente es una geología exótica. Lo que sí que está claro es que las disposiciones angulares de estos montículos son bastante intrigantes, no están ordenados al azar, sino que evidentemente hay unas relaciones muy claras, y que los geólogos no están mirando estas evidencias no de artificialidad, sino evidencias de algo curioso. Entonces, si es curioso, ¿por qué no se está investigando? A mí lo que me parece curioso es que selecciones algunos puntos y te dejes otros 50 fuera de estas estructuras. No, los montículos, hay en total identificados 16 montículos, que son realmente pues agrupaciones de más o menos el mismo tamaño y la misma luminosidad, y esos 16 montículos han sido seleccionados, porque esta figura de 6 montículos es la que más regularidad tiene, pero el doctor Crater en 1995... ¿Doctor Crater sí? Sí, curiosamente. Y es un físico cuántico, entonces, de la Universidad de Tennessee. Entonces, al observar estas alineaciones tan curiosas, él hizo un estudio probabilístico e introdujo los demás montículos precisamente para ver si efectivamente se había hecho una selección arbitraria intentando ajustar los datos. Y al incluir esos montículos con la hipótesis de que tenían esa misma regularidad, porque aquí hay un ángulo que es el ángulo tetraédrico, que está codificado, al intentar extenderlo a los demás montículos, le salía que efectivamente esa regularidad se expandía. Bueno, hay más cosas extrañas en Marte. Evidentemente ha corrido mucha tinta con respecto a las anomalías marcianas, y una de las cosas llamativas es esta imagen que vamos a ver a continuación, que algunos han llamado con un nombre muy literario, la ciudadela inca, incluso se han atrevido a decir, esta especie de estructura que vemos aquí compartimentalizada. Desde el punto de vista geológico también esto es normal, es una curiosidad. Es medio raro. Es medio raro. Sí, esta es muy martiana. Pueden ser diques. Los diques son capas de magma que se intruyen en las rocas y que son más duros que las de las rocas. Cuando el resto se erosiona, entonces quedan como paredes. Y se le llaman con nombres además muy, muy antropológicos en la Tierra, Muro del Diablo y cosas parecidas, y existen en muchos casos. Ninguno tan bonito como este. Pero si es que Marte es muy bonito. Si a usted le ofreciera la posibilidad de viajar a Marte, vamos a especular, pero le ofreciera la posibilidad de viajar a Marte, ¿a qué región o a qué zona iría del planeta porque le llamara más la atención, porque hubiera algún misterio, alguna cosa que le atrajera especialmente? Bueno, yo desde el punto de vista científico me iría a un sitio, desde el punto de vista estético me iría a otro distinto. Desde el punto de vista estético, comienzo, porque para mí es muy importante, me asomaría a la pared de Valles Marineris, que tiene 7.000 metros de profundidad casi cortados a pico. Eso seguro que quita el hipo a cualquiera, debe ser algo maravilloso. Desde el punto de vista científico, pues me iría a la base de un gran volcán de 17 kilómetros de alto, que se llama Arsia Mons, donde, según las fotos que hemos podido observar, el grupo en el que trabajo, hay actividad volcánica reciente. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de
la evolución de Marte en general y desde el punto de vista de la vida incluso en particular, puesto que un planeta que tenga energía interna todavía puede tener agua líquida en profundidad y este es un medio interesante para bacterias, por ejemplo. De manera que yo creo que hay un montón de cosas interesantes en Marte, sí. Una de las asignaturas pendientes evidentemente sigue siendo la de determinar si en Marte hubo o no vida, si hubo microorganismos en un momento determinado, que ya fueron buscados en 1976 por las misiones Viking. Vamos a ver algunas imágenes que reconstruyen ese momento de la llegada de las misiones Viking, de cómo el módulo se acerca al planeta rojo, entra en la tenue atmósfera marciana, despliega un paracaídas, llega a tomar, no sé si decir Tierra o Marte, y en un momento determinado incluso toma muestras del terreno para tratar de determinar si allí hubo o no hubo vida. Santiago Camacho, este asunto de la vida en Marte ha traído muchísima cola y de hecho sigue todavía debatiéndose sobre si aquellas mismas pruebas de la Viking demostraron o no que si allí había vida. Sí, de hecho hay un debate continuo sobre este tema. De hecho, últimamente lo último que hemos sabido es sobre la posibilidad de que se haya detectado metano en Marte y sobre si eso podría significar la existencia actual de una vida vegetal, vaya usted a saber. Pero como siempre estamos en un debate entre los que desean saber, y parece ser que la NASA, que es muy cauta por ser muy benevolente a la hora de lanzar cualquier tipo de descubrimiento nuevo o de anunciarlo a los cuatro vientos antes de estar completamente segura de ello. Pero efectivamente hay un debate abierto posiblemente desde que esta sonda Viking aterrizó, y que yo creo que nos queda largo y tendido, por lo menos durante unos años, hasta que realmente alguien nos dé ese anuncio de una manera definitiva. Quiero proponer, no obstante, que nos acerquemos a otra gran anomalía marciana, que creo que también fascina al profesor Anguita, que tiene que ver con las lunas de Marte, en concreto con una de ellas, es la luna Phobos. En griego quiere decir terror, ya el nombre de por sí impone bastante. Estas lunas fueron o han sido investigadas en estos últimos años tanto por rusos como por norteamericanos, pero fueron los rusos los que más se acercaron en un momento determinado, en los años 80, a esa luna para estudiar un cuerpo que se comporta de una manera bien peculiar. Vamos a ver algunas imágenes de las misiones soviéticas, pero, profesor Anguita, es un cuerpo muy extraño, quizá único en el sistema solar. Seguramente es único, sí. Esos surcos que tiene, que se ven bien en las imágenes, probablemente fueron provocados por una colisión de un asteroide contra el satélite, que lo rompió y creó unas grietas por las cuales el satélite se desgasificó, y esos surcos son como los puntos por los cuales salió gas del interior. Hace una cosa muy rara, y es que da 3 vueltas al día. Es muy rápido. Alrededor de Marte. Es el único cuerpo tan veloz, ¿no?, que tenemos en el sistema solar. Porque tiene una órbita muy baja y de hecho en el futuro, quizá dentro de 10 millones de años, terminará por caer sobre Marte. Y es probable que antes se fragmente y que Marte tenga un anillo, entonces. ¿Sabía que Carl Sagan y el profesor Solsky de la Unión Soviética llegaron a plantear en los años 60, en el 68, si no recuerdo mal, que quizá Phobos era un cuerpo hueco? Sí, porque tiene una densidad baja, pero es la densidad de un tipo de asteroides que se llaman condritas carbonáceas y que son ricos en agua y tienen una densidad pequeña. Por cierto, hubo un grupo americano que propuso hacer minas de agua en Phobos para abastecer posibles bases en Marte, antes de que se supiera que en Marte había tanta agua. Y hubo un gran escándalo ecológico espacial sobre si Phobos debía ser preservado o explotado, un tema muy terrestre. Phobos tiene cosas muy curiosas en su historia. En 1989 la sonda Phobos 2 rusa alcanzó esta luna. Y antes de desconectarse, la primera había explotado al poco de ser lanzada y esta alcanzó Marte, pero al poco de acercarse a Phobos y enviar estas imágenes que veíamos con anterioridad, tuvo un percance y en un momento determinado se desconectó definitivamente, enviando una imagen antes de esa desconexión que dio la vuelta al mundo y que fue muy polémica. Apareció en los periódicos de la época diciendo que un objeto no identificado, la agencia TASS en aquella época llegó a hablar incluso de una sombra en forma de platillo volante, lo dijo la propia agencia TASS, había provocado esa desconexión. Vamos a ver esa imagen. Vemos la luna Phobos con una especie de cuerpo ahusado
muy cerquita del satélite. En la siguiente, que es la imagen, es otra imagen proporcionada por la Agencia Espacial Soviética, se ve otra vez esa especie de uso. Santiago Camacho, esto fue muy comentado. Sí, además, de hecho, estas imágenes empezaron a llegar a España en la famosa época de la glasnost, de la apertura del régimen soviético. Era una coronel soviética, Marina Popovich. Marina Popovich, efectivamente, la que se vino a España en su momento con estas carpetas debajo del brazo, y efectivamente pues son llamativas, y de hecho parece ser que en la propia Agencia Espacial Rusa se llevaron tremenda sorpresa, porque el funcionamiento de la sonda hasta ese momento había sido impecable, no había presentado anomalías ni errores, y fue ahora está, ahora no está. Luis Ruiz de Gopegui, escéptico en ovnis donde los haya, cuando uno se enfrenta a imágenes como esta, ¿qué opinión puede uno expresar? La primera de todos, que no es un ovni, porque es evidente, porque es evidente que cuando hablamos de ovnis hay que tener mucho cuidado, porque claro, si se habla de objeto no identificado, por supuesto es un objeto no identificado, pero la gente y los que nos están viendo pensarán ovni extraterrestre. Es un objeto no identificado, por tanto es un ovni, pero no tiene nada que ver con algo que haya intentado desconectar la nave. La nave se estropeó el transmisor o se estropeó cualquier cosa, que se han estropeado de 36 naves que se han mandado, robots que se han mandado a Marte, se han estropeado 40. Hombre, don Luis, no dirá usted que no es curioso que se desconecte justo cuando envía esa fotografía. No, es normal. Es normal, claro, se tiene que desconectar en un momento determinado. Una nave que se estropea, la expresión desconectar no me gusta. La nave se estropea. Se le falla el transmisor, le falla el receptor, le falla cualquier cosa, que es muy posible que falle porque son complicadísimas, y en un momento determinado ocurre eso. La NASA, de todas maneras, rara vez, es cierto, ha utilizado la palabra OVNI, objeto volador no identificado, pero en fechas muy recientes, el pasado mes de marzo, la utilizó, llegó a los titulares de la prensa, se comentó mucho, a raíz precisamente de uno de esos rovers que en estos momentos están en la superficie marciana enviándonos datos importantes. En concreto, el rover Spirit envió una fotografía, que es la que vamos a ver a continuación. El ovni en cuestión es eso que vemos en la parte superior, es decir, esa especie de trazo luminoso de algo que se movía en el cielo marciano en el momento de obtener esta imagen. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza de este objeto no identificado, y de hecho la NASA todavía no ha dado la última palabra, es decir, no tiene una explicación satisfactoria. Hablamos de ovnis. Sí, pero hablamos de objetos no identificados. Por supuesto. Lo que todo el mundo está diciendo sobre esta fotografía es que es alguno de los muchos orbitadores que hay inactivos alrededor de Marte. Me imagino que es bastante impresionante en cualquier caso, y lo habrá sido para los miembros del equipo que está siguiendo las evoluciones del rover Spirit, el que de repente en una imagen apareciera algo que se moviera en un sitio que es aparentemente inerte. Para terminar nuestro coloquio esta noche, profesor Anguita, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Es posible que en algún momento, a los espectadores quizá le pueda parecer extraño, usted seguro que no, en algún momento podamos convertir Marte en algo parecido a la Tierra, es decir, podamos terraformar Marte? Hay quien dice que es posible y otros dicen que no lo es. Es posible en teoría. Creo que la cuestión importante es si tenemos derecho a hacerlo. Es decir, hay una opción moral aparte de la opción técnica. Un maestro de escuela me enseñó una cosa importante hace años. Cuando yo hablé de esto a sus alumnos, él dijo: entonces ya hemos estropeado un planeta y ahora vamos a por el siguiente. Y me dejó sin respuesta realmente. Pero creo que Marte es un planeta interesantísimo en estos momentos, sin necesidad de terraformarlo, que tiene un montón de misterios y de secretos y que podemos aprender muchísimo en él.
Estaremos muy atentos a esa investigación, a los datos que nos den las sondas espaciales que hemos enviado hasta allá. Quiero agradecerles a todos ustedes la presencia en esta mesa de trabajo del otro lado de la realidad y, desde luego, si se producen nuevos datos, nuevas informaciones sobre Marte, les invito a que nos los den abiertamente a todos nuestros espectadores. Continuamos con otra fase del programa, es la fase final, la recta final, aquella a la que dedicamos los minutos de ustedes, de los espectadores, los minutos en los que respondemos a las dudas, a las peticiones, comentamos sus fotografías, sus evidencias o les sacamos de dudas de alguna cosa en concreto que hayan visto en este espacio. Y para eso nos trae la información de los espectadores Carmen Porter. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Javier. Carmen, ¿qué es lo que nos han contado los espectadores esta semana? ¿Te acuerdas que dedicamos un programa a la música, a los misterios que había en torno de la música? Pues bien, hay muchas personas, muchos amigos televidentes que nos preguntan, como Adriana, que si les podemos facilitar el título del disco que se publicó sobre la música en el Antiguo Egipto. Pues el disco se titula Music in the Age of the Pyramids, la música en la era de las pirámides, de Rafael Pérez Arroyo, aunque probablemente lo reconocerán en las grandes superficies comerciales como Ancient Egypt, el antiguo Egipto. Que busquen además en la sección de música antigua, que ahí seguro que lo encuentran. ¿Qué más cosas han ocurrido esta semana que han despertado el interés de nuestros espectadores? Pues hace unos minutos hablábamos de ovnis, ¿verdad? Durante la semana pasada ha habido mucho jaleo, incluso la Eurocopa se ha parado durante un día porque en todas las portadas de los periódicos portugueses ha salido una imagen. Un ovni que ha sido fotografiado por 4 personas, 2 de ellos ingenieros y otros 2 estudiantes de ingeniería medioambiental. Bueno, este es un periódico portugués, pero sigue siendo más grande el titular Federação Arrasa Jogadores, que supongo que tiene que ver con pero con ya el en los fútbol. días que corre, que pues se ve copado por completo Portugal del fútbol, que en portada salga esta fotografía es impresionante, sobre todo también porque los cielos de nuestro país, incluso de Madrid, en Madrid ha habido muchos avistamientos de objetos volantes no identificados en las últimas semanas. Los militares, nosotros tuvimos una mesa de militares aquí en este programa, los militares portugueses también han hecho declaraciones estos días. Han hecho declaraciones. Que es algo bastante raro en el estamento militar sobre el tema de los objetos no identificados. Es bastante extraño, sobre todo porque los radares lo detectaron. En las Fuerzas Armadas de Portugal fueron detectados esos objetos y el coronel Barbosa ha dicho que sí, que efectivamente algo pasó tanto por los cielos de España como por los portugueses, que están investigando, pero que por ahora se trata de un objeto volante no identificado. Gracias, Carmen. Si nos quieren enviar alguna pregunta o algún comentario, ¿a dónde pueden hacerlo? Tienen 2 direcciones, una de correo electrónico, que es el otro lado de la realidad, @telemadrid.es, y también tiene una dirección postal, que es a nombre de Telemadrid, a este programa, el otro lado de la realidad, y es en el Paseo del Príncipe número 3, 28223, de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Ocurren muchas cosas. El otro lado está aquí para contárselas. Queremos aproximarnos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre con una mirada curiosa, inquisitiva, crítica. Contrastar opiniones es nuestro principal objetivo. Y eso es lo que intentamos semana tras semana. La semana que viene estaremos aquí con otro nuevo problema, con otra nueva incógnita. No se lo pierdan. Será dentro de 7 días en esta misma sintonía, a esta hora.